La texto Padre Pío reveló algo de lo que la mayoría de los católicos nunca oyó hablar. Un secreto espiritual ligado a la noche de Navidad y a la cena que preparas para tu familia. Hoy vas a descubrir cuáles son los 5 animales que ningún católico debería matar, y mucho menos poner como blanco de crueldad o muerte en la cena de Navidad. ¿Y qué sucede espiritualmente cuando alguien hace eso? El motivo espiritual detrás de cada uno de ellos te va a poner la piel de gallina. Si ya mataste a alguno de esos animales sin saberlo, quizás incluso preparando la cena en familia, no entres en pánico. Te voy a mostrar exactamente qué hacer para reparar espiritualmente ese error. Pero si sigues haciendo eso después de conocer la verdad, especialmente en tiempos santos como la Navidad, las consecuencias espirituales pueden ser gravísimas. Para todo ahora. Apaga las notificaciones del celular, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos es una enseñanza que Padre Pío guardó durante años, revelando solo a sus confesores más cercanos y a personas que demostraban verdadera madurez espiritual. Son verdades que vienen directamente de las Escrituras Sagradas, de los padres de la Iglesia, de la tradición católica milenaria, pero que fueron siendo olvidadas a lo largo de los siglos. Y hoy vas a redescubrir un tesoro espiritual que puede proteger a tu familia, tu casa, tu mesa, la noche en que ustedes se reúnen y tu vida entera de ataques espirituales que ni siquiera imaginas que están ocurriendo. ¿Ya percibiste que algunas personas parecen vivir bajo maldiciones constantes? Enfermedades que no curan, problemas financieros que no resuelven, relaciones que no prosperan, una sensación de peso espiritual que no pasa? Padre Pío revelaba que muchas de esas situaciones tienen origen en ofensas contra la creación de Dios que las personas cometen sin saberlo, incluso en días santos. Y matar ciertos animales específicos. Las criaturas que Dios puso en la tierra con propósitos espirituales definidos puede abrir portales de maldición sobre una familia entera durante generaciones, especialmente cuando esto sucede justamente en tiempos de bendición, en torno a la mesa que debería ser noche de paz, reconciliación y armonía con toda la creación. Pero antes de hablar de esos animales, necesitamos entender el fundamento espiritual de todo esto, que está en la propia Biblia y que muchos católicos simplemente ignoran. En Génesis capítulo 1, versículo 21, está escrito que Dios creó los grandes monstruos marinos y todos los seres vivos que se deslizan y viven en las aguas, y todas las aves según sus especies. Y el versículo continúa diciendo algo poderoso, y Dios vio que eso era bueno. No solo útil, no solo funcional, sino bueno. Había bondad intrínseca en la creación, había propósito divino, había significado espiritual profundo. San Francisco de Asís entendía esto perfectamente. Él llamaba a los animales hermanos y hermanas, hablaba con los pájaros y ellos lo escuchaban. Domaba al lobo feroz de Gubbio solo con palabras de respeto y amor. ¿Por qué? Porque él reconocía que toda criatura lleva en sí la marca del Creador. Y agredir a ciertas criaturas específicas que Dios separó para propósitos espirituales es agredir simbólicamente al propio Dios. Es rechazar la sabiduría divina, es romper alianzas espirituales antiquísimas. Padre Pío estudió profundamente los textos de los padres de la Iglesia, especialmente San Basilio Magno, que escribió tratados enteros sobre la creación y el papel de cada animal en el plan divino. Y, a través de sus experiencias místicas, de sus visiones celestiales, de sus conversaciones directas con Jesús durante éxtasis eucarísticos, él recibió revelaciones clarísimas sobre 5 animales específicos que los católicos deberían proteger, respetar, nunca matar. No por superstición, no por creencia popular, sino por fundamento bíblico sólido y por sabiduría espiritual milenaria. Y, a medida que meditaba sobre la encarnación y el Dios hecho niño en un pesebre rodeado de animales, Padre Pío comprendía aún más la gravedad de herir a esas criaturas justamente en esta época en que el cielo se inclina de forma especial sobre la tierra. Y hay más.
Padre Pío atestiguaba casos concretos de personas que mataron esos animales y sufrieron consecuencias espirituales terribles, no como castigo directo de Dios, sino como consecuencia natural de romper leyes espirituales establecidas desde la creación del mundo. Es como alguien que ignora la ley de la gravedad y salta de un edificio. Dios no necesita castigar. La propia ley natural se encarga de producir el resultado. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Existen leyes y romperlas trae consecuencias inevitables. Entonces, si quieres proteger a tu familia espiritualmente, si quieres evitar malvisiones generacionales, si quieres vivir bajo la bendición plena de Dios, sin bloqueos invisibles, especialmente alrededor de la mesa en que todos se reúnen, necesitas conocer esos 5 animales sagrados. Y, si ya mataste a alguno de ellos en el pasado, necesitas saber exactamente cómo hacer reparación espiritual antes de que las consecuencias se agraven. Padre Pío enseñó el camino, y hoy lo vas a aprender. Comenta ahora abajo, Padre Pío, enséñame a respetar la creación de Dios. Cuando escribes eso, no estás solo comentando, estás haciendo una oración, un compromiso espiritual de vivir en armonía con todas las criaturas que Dios creó y de vivir esa noche como verdadera noche de paz y no de violencia contra la creación. Y deja tu like si nunca habías oído hablar sobre esta enseñanza profunda. Si aún no estás inscrito en el canal, inscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí se revelan misterios espirituales que la mayoría de los católicos desconoce completamente. Respira hondo ahora. Prepara tu corazón, porque estás a punto de descubrir verdades que Padre Pío tardó décadas en comprender totalmente, que él recibió a través de revelaciones místicas, que guardó como tesoro sagrado y solo compartió con aquellos que demostraban estar listos espiritualmente. Y hoy tú eres uno de esos elegidos. Hoy entras en el círculo de los que conocen los misterios más profundos de la relación entre el hombre y la creación divina. Y vas a aprender cómo esto se conecta directamente a la forma en que organizas, preparas y vives la cena en familia. Ahora vamos a revelar los 3 primeros animales sagrados que ningún católico debería matar, mucho menos en días santos, y principalmente no alrededor de la mesa en familia. Presta mucha atención, porque cada uno de ellos tiene fundamento bíblico claro y lleva un significado espiritual profundísimo que puede impactar tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Primer animal sagrado, la paloma. Primer animal sagrado, la paloma. La paloma es el primero y más obvio de los animales que ningún católico debe matar. Y el motivo va mucho más allá del hecho de ser bonita o inofensiva. La paloma es el símbolo explícito del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Mateo, capítulo 3, versículo 16, registra esto con claridad absoluta. No era necesario que el Espíritu Santo tomara forma visible, pero Dios escogió la paloma específicamente para revelar algo profundo sobre su naturaleza: mansedumbre, pureza, paz, fidelidad. Padre Pío explicaba que, cuando alguien mata una paloma, especialmente de forma intencional y sin necesidad, está cometiendo una ofensa simbólica gravísima contra el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea literalmente herido, sino que, en el plano espiritual invisible, se establece un bloqueo. La persona que mata la paloma crea una barrera entre su alma y la acción del Espíritu Santo. Las gracias divinas encuentran resistencia para fluir. La inspiración espiritual disminuye. El discernimiento se vuelve turbio. La paz interior se desvanece. Ahora imagina esto sucediendo en un tiempo en que el Espíritu Santo quiere actuar con especial intensidad en los hogares, en las familias reunidas, en la mesa, en las reconciliaciones. Matar palomas por diversión, por ira, para limpiar el patio o incluso transformarlas en alimento en una cena festiva es un gesto espiritualmente gravísimo. Es como expulsar simbólicamente la paz de una noche que debería ser santa. Padre Pío contaba la historia de un hombre en Italia que criaba palomas para competiciones.
Un día, irritado porque sus palomas estaban perdiendo, mató varias de ellas en un ataque de ira. Semanas después, comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba siendo atacado por aves gigantes que perforaban su pecho. Buscó al Padre Pío desesperado. El santo escuchó la confesión. Identificó el pecado contra las palomas y orientó: has ofendido al Espíritu Santo simbólicamente, necesitas hacer reparación. El hombre tuvo que rezar el Rosario de la Misericordia durante 30 días consecutivos, pidiendo perdón específico por haber matado las palomas, y hacer una donación significativa para un refugio de animales. Solo después de eso, las pesadillas cesaron y la paz volvió. La paloma también aparece en el Antiguo Testamento como símbolo de la fidelidad conyugal y de la pureza. En el Cantar de los Cantares, el amado llama a la amada mi paloma. Dios escogió este animal para representar la Iglesia, la esposa de Cristo. Matar una paloma, por lo tanto, es agredir simbólicamente a la propia Iglesia católica. Es rechazar la pureza que Dios desea para su pueblo. Y hay un detalle que pocos saben: las palomas son monógamas, escogen una pareja para toda la vida. Si la pareja muere, muchas veces la paloma superviviente rehúsa a otro compañero y vive en una especie de celibato hasta el fin de la vida. Esa fidelidad extraordinaria es reflejo de la fidelidad de Dios con su pueblo. Matar una paloma que está en pareja es especialmente grave porque destruyes esa imagen viva de la fidelidad divina. Padre Pío orientaba: si una paloma entra en tu casa, no la mates, no la expulses con violencia. Ella es mensajera del Espíritu Santo, puede estar trayendo una bendición. Abre la ventana y déjala salir naturalmente y agradece a Dios por la visita. Él atestiguaba que las casas que respetaban a las palomas tenían más paz, menos peleas conyugales, más armonía familiar. No es magia, es ley espiritual. Respetar el símbolo del Espíritu Santo atrae la acción del Espíritu Santo, y eso vale de modo especial en esas noches en que las familias piden paz sin percibir que hieren el propio símbolo de la paz. Segundo animal sagrado, el cordero. Segundo animal sagrado, el cordero. El cordero es el segundo animal que ningún católico debería matar sin extrema necesidad. Y aquí necesitamos hacer una distinción importante. Padre Pío no estaba diciendo que esté prohibido comer carne de cordero. Jesús mismo comió cordero en la última cena, pues era el cordero pascual. Lo que Padre Pío alertaba era contra matar corderos de forma cruel, innecesaria, deportiva o por maldad, y contra transformar ese acto en algo banal, especialmente en tiempos santos. El cordero es el símbolo máximo de Jesucristo. Juan Bautista, al ver a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el Apocalipsis, Jesús es llamado repetidamente el Cordero que fue inmolado. Toda la teología de la redención gira en torno a la imagen del Cordero sacrificial. Agredir un cordero de forma gratuita, por lo tanto, es agredir simbólicamente al propio Cristo. Padre Pío contaba el caso de un carnicero que tenía la costumbre de torturar a los corderos antes de matarlos, prolongando el sufrimiento por diversión. Ese hombre comenzó a tener visiones aterradoras, donde veía a Jesús crucificado, mirándolo directamente con lágrimas de sangre. Las visiones eran tan intensas que perdió el sueño completamente. Buscó al Padre Pío. Después de semanas de tormento, el santo fue directo: «Estás torturando al Cordero de Dios a través de los corderos que matas. Necesitas cambiar de profesión o cambiar radicalmente tu método». El hombre, inicialmente escéptico, insistió en el mismo comportamiento, pero las visiones persistieron hasta que finalmente cambió de profesión. El día en que tomó la decisión firme, las visiones cesaron inmediatamente. En la Biblia, el Cordero también representa la inocencia y la mansedumbre. Isaías capítulo 53, versículo 7, profetizando sobre el Mesías, dice: «Fue maltratado, pero soportó todo con humildad y no abrió la boca. Como el cordero fue llevado al matadero». Matar un cordero cruelmente es rechazar esas virtudes que Dios tanto valora: mansedumbre, humildad, inocencia.
Padre Pío enseñaba que las familias que tenían corderos y los trataban con crueldad frecuentemente veían a los hijos volverse violentos y rebeldes. No es coincidencia, es ley espiritual. Lo que siembras en la creación, lo cosechas en tus descendientes. Crueldad con corderos genera crueldad en los hijos. Respeto a los corderos cultiva mansedumbre en los niños. Y hay otro aspecto profundo. El cordero fue el animal escogido por Dios para ser sacrificado en el Éxodo, y su sangre en las puertas protegió a los primogénitos israelitas de la muerte. El cordero pascual salvó vidas. Su sangre trajo liberación de Egipto. Matar corderos de forma irrespetuosa es despreciar ese simbolismo de protección y liberación que Dios estableció desde los tiempos antiguos. Cuando esto sucede en el contexto de una mesa en que se celebra el nacimiento del Cordero de Dios, el gesto se vuelve aún más pesado espiritualmente. Consumir carne no es el problema. El problema es hacer del cordero solo un objeto de placer, burla o violencia, justamente en la noche en que se recuerda al Dios manso y humilde que se hizo niño por amor. Tercer animal sagrado, la serpiente no venenosa. Tercer animal sagrado, la serpiente no venenosa. Este animal sorprende a mucha gente. ¿Cómo que no puedo matar una cobra, Padre Pío? Calma, vamos a entender con profundidad. Padre Pío hacía una distinción crucial. Serpientes venenosas, que representan peligro real, pueden y deben ser eliminadas para la protección de la vida humana. Pero serpientes no venenosas, aquellas que no ofrecen riesgo, aquellas que, en realidad, ayudan controlando plagas, esas no deberían ser muertas por los católicos. ¿Por qué? Porque en la Biblia la serpiente tiene un simbolismo doble. Sí, la serpiente en el Edén representó la tentación y el pecado. Pero, en Números capítulo 21, versículos 8 y 9, la texto ordenó que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y cualquier persona mordida por serpientes venenosas que mirara a la serpiente de bronce sería curada. Jesús mismo usó este episodio como prefiguración de su crucifixión, en Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. La serpiente de bronce representaba la cura, representaba la salvación, representaba al propio Cristo siendo levantado en la cruz. Matar serpientes no venenosas sin necesidad, por lo tanto, es rechazar ese simbolismo profundo de cura y salvación que Dios estableció. Padre Pío contaba sobre un granjero que tenía la manía de matar todas las cobras que veía, incluso las inofensivas. Él se jactaba de ello, decía que estaba limpiando la propiedad, pero comenzó a percibir que las plagas de ratones aumentaron drásticamente. Ratones destruían su cosecha, contaminaban los alimentos, causaban enfermedades. Gastó fortunas en venenos y trampas, pero nada resolvía. Buscó al Padre Pío, pidiendo oración para que la plaga cesara. El santo preguntó, ¿matas cobras en tu granja? El hombre respondió orgulloso, todas las que veo. Padre Pío reprendió, las cobras no venenosas son aliadas de Dios en el control natural de las plagas. Has destruido el equilibrio que Dios estableció en la creación, por eso las plagas se multiplican. El granjero tuvo que cambiar completamente su actitud. Aprendió a distinguir cobras venenosas de no venenosas, comenzó a respetar a las inofensivas. En pocos meses, el equilibrio natural fue restaurado y la plaga de ratones disminuyó drásticamente sin necesitar venenos. San Patricio, al expulsar las cobras de Irlanda, no estaba literalmente matando cobras físicas, según la tradición espiritual más profunda. Estaba expulsando las fuerzas demoníacas, representadas simbólicamente por las serpientes venenosas. Las serpientes físicas inofensivas permanecieron, porque forman parte del equilibrio de la creación. Padre Pío enseñaba, Dios no crea nada inútil. Cada criatura tiene su papel. Matar sin discernimiento es arrogancia humana. Es creer que sabes mejor que Dios lo que debería o no existir. Esta sabiduría se aplica perfectamente a las serpientes no venenosas.
Y hay un detalle místico que Padre Pío revelaba solo a sus íntimos. Las serpientes tienen capacidad de percibir energías espirituales que los humanos no perciben. Varias veces, serpientes no venenosas huyen de lugares donde los demonios están actuando. Si respetas a esas serpientes, ellas pueden funcionar como alarmas espirituales naturales, avisando sobre presencias malignas. Matar a esas criaturas es eliminar un instrumento que Dios puso en la creación para nuestra protección indirecta. Ahora piensa, ¿cuántas veces, en fiestas de fin de año, personas matan animales por pura aversión, por impulso, sin necesidad? Al hacer esto, ignoran que alteran equilibrios espirituales y naturales que Dios estableció. Estos son los 3 primeros animales sagrados, pero faltan los 2 más sorprendentes y quizá los más importantes espiritualmente, y que se conectan directamente a la vida familiar, al hogar y al clima de la mesa alrededor de la cual todos se reúnen. Y antes de revelarlos, necesito que hagas algo crucial. Si estás descubriendo enseñanzas que nunca oíste, si estás teniendo revelaciones sobre actitudes que necesitas cambiar en relación con los animales, deja tu like ahora y comparte este video. Millones de católicos están matando a estos animales sin saber las consecuencias espirituales. Tú puedes ser instrumento de Dios para abrir los ojos espirituales de mucha gente, especialmente en este tiempo en que las familias se acercan más. Y en los comentarios escribe, Padre Pío, a partir de hoy respetaré toda la creación de Dios. Tu compromiso público fortalecerá tu determinación espiritual y animará a otros católicos que también están descubriendo estas verdades. Ahora vamos al cuarto animal sagrado que Padre Pío consideraba uno de los más importantes, pero que prácticamente nadie sabe. Este es un misterio que poquísimos católicos conocen, pero, cuando lo descubres, transforma completamente tu relación con la providencia divina, incluso cuando miras por la ventana en esta época y ves el cielo, los tejados y las pequeñas aves que Dios envía como señales. Cuarto animal sagrado, la golondrina. Cuarto animal sagrado, la golondrina. La golondrina es el cuarto animal que ningún católico debería matar y el motivo te va a sorprender. En el Salmo 84, versículos 3 y 4, está escrito algo hermoso. Hasta el gorrión encontró casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, junto a tus altares, Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. ¿Te das cuenta? Las golondrinas hacen sus nidos cerca de los altares de Dios. Son atraídas por la presencia divina. Buscan santidad instintivamente. Padre Pío enseñaba que las golondrinas son aves mensajeras de buenos presagios. Cuando una golondrina hace nido en tu casa, es señal de que Dios está bendiciendo a esa familia. Es señal de que ángeles están protegiendo ese hogar. Es señal de que gracias especiales vendrán. Matar una golondrina o destruir su nido es rechazar esas bendiciones. Es expulsar la protección angelical. Es bloquear las gracias que Dios estaba preparando. Hay un testimonio emocionante de una familia italiana que Padre Pío atendía. Un matrimonio estaba enfrentando serios problemas financieros. Estaban al borde de la quiebra. Un día, una golondrina construyó su nido justo en la ventana de su sala, justamente en el tiempo en que las ciudades ya se adornaban para las fiestas. El marido, irritado, quiso destruir el nido, diciendo que la golondrina estaba ensuciando todo. Pero la esposa, que era devota de Padre Pío, se acordó de haber oído que las golondrinas traen bendiciones. Ella le imploró al marido, no destruyas el nido, vamos a dejar que la golondrina se quede. El marido, a regañadientes, accedió. 2 semanas después, recibieron una propuesta de negocio completamente inesperada que salvó sus finanzas. El marido, admirado, comentó con la esposa, fue después de que dejamos que la golondrina se quedara. Fueron a agradecer a Padre Pío, quien confirmó, la golondrina fue enviada como señal de que Dios no los había abandonado. Ustedes respetaron al mensajero, entonces Dios envió la bendición. Las golondrinas también tienen un comportamiento migratorio extraordinario. Viajan miles de kilómetros y siempre regresan al mismo lugar donde nacieron. Esa fidelidad al hogar, esa capacidad de siempre encontrar el camino de vuelta, es símbolo de la fidelidad que Dios desea de sus hijos.
Matar una golondrina es rechazar simbólicamente la virtud de la fidelidad. Padre Pío alertaba: quien mata golondrinas frecuentemente pierde el rumbo en la vida. Comienza a vagar sin propósito, pierde el sentido de dirección espiritual. No logra encontrar el camino de vuelta para Dios. No es maldición mágica, es consecuencia de romper una ley espiritual establecida en la creación. Y hay más. Las golondrinas se alimentan de insectos en pleno vuelo. Ellas controlan naturalmente plagas de mosquitos, moscas, zancudos. Son aliadas de Dios en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Matarlas es destruir el sistema que Dios creó para proteger la salud humana de enfermedades, transmitidas por insectos. Ahora imagina esto en un tiempo en que las familias se reúnen, ventanas abiertas, clima de fin de año, y alguien decide destruir nidos y matar pequeñas aves por irritación, sin entender que está expulsando señales de bendición y rompiendo con una fidelidad que Dios quería sellar sobre ese hogar. Quinto animal sagrado, el gallo. Quinto animal sagrado, el gallo. Y ahora llegamos al quinto y último animal que ningún católico debería matar sin extrema necesidad, el gallo. Y el motivo es profundamente bíblico y cargado de significado espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. El gallo está eternamente ligado a la historia de San Pedro. Cuando Jesús fue apresado, Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Mateo, capítulo 26, versículo 74 registra: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y de inmediato el gallo cantó. El canto del gallo fue el instrumento que Dios usó para despertar la conciencia de Pedro. Fue el sonido que llevó a Pedro al arrepentimiento. Fue la alarma divina que salvó al primer papa de la perdición eterna. Padre Pío enseñaba que el gallo representa la conciencia despertada. La representa el llamado al arrepentimiento, representa la oportunidad de recomenzar después de la caída. Matar un gallo, especialmente de forma cruel o deportiva, es simbólicamente rechazar esas oportunidades de conversión que Dios ofrece. Hay un relato impresionante de un hombre que criaba gallos de pelea. Él lucraba con eso, promovía riñas ilegales donde gallos luchaban hasta la muerte. Ese hombre comenzó a tener una inquietud terrible en la conciencia. No lograba dormir en paz, sentía un peso en el pecho constantemente. Buscó al Padre Pío, quien fue directo al punto. Estás matando instrumentos de Dios. El gallo despertó a Pedro. Estás destruyendo los despertadores espirituales que Dios pone en la creación. El hombre protestó, pero es solo un animal. Padre Pío respondió: nada es solo un animal en la creación de Dios. Cada criatura tiene un propósito eterno. El hombre tuvo que abandonar completamente la cría de gallos de pelea, hacer restitución financiera, donando todo lo que había lucrado con eso, y rezar pidiendo perdón durante meses. Solo entonces la paz volvió a su conciencia. El gallo también simboliza la vigilancia. Canta al amanecer, anunciando el nuevo día. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 35: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si a la tarde, si a la medianoche, si al canto del gallo, si por la mañana. El gallo está directamente asociado a la vigilancia espiritual que Jesús nos ordenó tener. Matar gallos sin necesidad es despreciar ese llamado a la vigilancia constante. Padre Pío revelaba algo aún más profundo. El canto del gallo ahuyenta demonios. En la tradición espiritual antigua, los demonios tienen más poder durante la noche. El canto del gallo, al amanecer, anuncia que el día está llegando y los demonios retroceden. Las casas que tienen gallos en las proximidades tienen una especie de protección espiritual natural contra ataques nocturnos. Matar gallos es eliminar esa protección y abrir brechas para actividades demoníacas. Piensa en la noche en que todos están reunidos, algunos duermen después de la cena, otros rezan, otros se distraen. En algún lugar, un gallo canta anunciando un nuevo día, recordando que Cristo es la luz que nace.
Silenciar ese símbolo por crueldad, por descuido o por tradición vacía es, en el plano espiritual, callar un aviso de Dios para despertar. San Jerónimo, uno de los mayores padres de la Iglesia, escribió extensamente sobre el simbolismo del gallo. Él decía que, así como el gallo anuncia el día físico, los predicadores de la Iglesia anuncian el día espiritual de la salvación. Matar un gallo es simbólicamente silenciar a los predicadores, rechazar el anuncio del Evangelio. Estos son los 5 animales sagrados que Padre Pío reveló: la paloma, el cordero, la serpiente no venenosa, la golondrina y el gallo. 5 criaturas que llevan un simbolismo bíblico profundo, que tienen propósitos espirituales específicos en la creación, que deben ser respetadas y protegidas por los católicos conscientes, sobre todo en tiempos sagrados en que el corazón está más sensible y el cielo se acerca más a la tierra. Ahora puedes estar pensando, pero ¿y si ya maté a alguno de esos animales en el pasado? ¿Y si hice eso preparando la mesa o por ignorancia? ¿Estoy condenado? ¿Hay consecuencias irreversibles? Calma. Padre Pío también enseñó exactamente qué hacer para reparación espiritual, cómo purificar esa culpa, cómo restaurar las bendiciones bloqueadas, cómo cerrar las brechas espirituales abiertas. Y ahora viene uno de los puntos más importantes: cómo hacer reparación espiritual si ya caíste en ese error. Si mataste una paloma, necesitas hacer una confesión específica de ese pecado. Explícale al sacerdote que ofendiste el símbolo del Espíritu Santo. Pide una penitencia relacionada con la reparación de esa ofensa. El texto, Padre Pío recomendaba rezar la novena al Espíritu Santo y hacer una donación para alguna causa que proteja a aves. La reparación necesita ser concreta, no solo sentimiento de culpa. Si mataste un cordero de forma cruel, además de la confesión, Padre Pío orientaba a hacer penitencia a través del ayuno. Ayunar la carne de cordero permanentemente como reparación, y meditar profundamente en la pasión de Cristo, reconociendo que el Cordero de Dios sufrió por ti. Ofrece ese sufrimiento meditativo como desagravio por la crueldad cometida. Si mataste serpientes no venenosas, confiesa y pide orientación al sacerdote, confesor, sobre cómo reparar. Padre Pío sugería estudiar sobre el equilibrio ecológico que Dios estableció en la creación y comprometerse a educar a otras personas sobre la importancia de cada criatura en el plan divino. Si destruiste nidos de golondrinas o mataste a esas aves, además de la confesión, haz una donación para alguna causa de protección de aves migratorias. Y, si las golondrinas vuelven a hacer nido en tu casa, recíbelas con gratitud, como señal de que Dios perdonó y está restaurando sus bendiciones sobre ti. Si mataste gallos de forma cruel o participaste en riñas, la reparación es más seria. Además de la confesión sacramental, Padre Pío exigía que la persona hiciera restitución financiera. Si lucraste con riñas, dona ese dinero para obras de caridad. Reza el Rosario de la Misericordia durante 30 días consecutivos y comprométete públicamente a nunca más participar de cualquier forma de crueldad animal. A partir de hoy, tu relación con la creación de Dios debe cambiar completamente. No se trata de adorar animales, eso sería idolatría. No se trata de poner animales por encima de humanos, eso sería desorden. Se trata de reconocer que toda criatura tiene un propósito en el plan divino, que Dios no crea nada inútil, que respetar la creación es honrar al Creador. Y, cuando te reúnes a la mesa con aquellos que amas, se trata de entender que la noche en que el Verbo se hace carne no combina con sangre derramada por capricho, crueldad o ignorancia. Padre Pío vivía esto intensamente. Testigos cuentan que pájaros se posaban en sus manos durante caminatas, que animales salvajes se acercaban a él sin miedo, que él conversaba con las criaturas como San Francisco lo hacía. No era un fenómeno inexplicable, era simplemente el resultado de vivir en armonía plena con toda la creación de Dios. Tú puedes vivir la misma armonía. Comienza enseñando a tus hijos desde pequeños a respetar a estos 5 animales sagrados. Cuéntales las historias bíblicas relacionadas con cada uno.
Muéstrales que la fe católica verdadera incluye reverencia por toda la creación. Cuando una paloma aparezca, enseña: mira, es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando vean un cordero, explica: Jesús es llamado el Cordero de Dios. Cuando encuentren una cobra no venenosa, en lugar de matar, enseña a identificar y respetar. Cuando las golondrinas hagan nido, celebra como bendición. Cuando el gallo cante al amanecer, recuerda: es el llamado a la vigilancia que Jesús nos enseñó. Y, al preparar y vivir esos momentos en familia, recuérdate de esos 5 animales y de todo lo que representan. La mesa, la comida, la familia, las oraciones, todo eso debe estar en sintonía con la paz que los ángeles anunciaron aquella noche. No solo paz entre los hombres, sino paz entre el hombre y toda la creación de Dios. Al final, todo esto se resume en una cosa: vivir en armonía con la creación. Esta sabiduría espiritual sobre los 5 animales sagrados no es superstición. Tiene fundamento bíblico sólido, tiene tradición de los padres de la Iglesia, tiene experiencia mística de los santos, especialmente de Padre Pío. Es teología auténtica olvidada que necesita ser redescubierta urgentemente. Y recuerda siempre: respetar a estos animales no garantiza que te harás rico, que nunca tendrás problemas, que vivirás sin sufrimientos. No es un trueque con Dios. Es simplemente vivir de acuerdo con las leyes espirituales que Él estableció en la creación. Y quien vive de acuerdo con esas leyes experimenta bendiciones naturales, protección angelical, gracias abundantes, porque está en sintonía con la voluntad divina.